Aleluya, 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 santo, 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 santo. Jehová de los ejércitos celestiales, santo, 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 santo. Mi alma te engrandece, Jesús. Mi alma te da la gloria, oh Dios Todopoderoso. Hola, hola, hola a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, su hermano Glery, al Monte de la Cruz una vez más con todos y cada uno de ustedes. Desde aquí, desde la República Dominicana, les enviamos un fuerte abrazo. Hemos venido a proseguir en lo que es un llamado al arrepentimiento, un llamado a las almas, un llamado para que sean ustedes meditando en sus vidas, para que sean ustedes tomando la decisión de abrirle la puerta de su corazón al Señor Jesucristo de Nazaret, para que el Señor Jesucristo de Nazaret en su misericordia y en su bondad more en sus corazones y establezca su reino en los corazones de todos y cada uno de ustedes, y a través de los corazones de todos y cada uno de ustedes vamos, amados hermanos, a estar enfocados en unos cuantos versículos de la Biblia, que sea el Señor pasando un carbón encendido sobre nuestros labios, que sea Él depositando palabras de Él en nuestros labios, que ni le añadamos, que ni le quitemos a sus palabras, que sea Él en todo momento y hora glorificando su Espíritu en medio nuestro para gloria y honra de su nombre. Vamos así, amados hermanos, estar haciendo una breve oración para luego proseguir en lo que es la predicación de este hermoso y precioso día que nos ha obsequiado el Señor Jehová de los ejércitos celestiales. Aleluya. Oh Padre Santo, Dios amado, Señor Creador y Conservador de la vida, Señor Todopoderoso, Señor Padre Santo, Dios, te damos gracias, Señor, por tu luz admirable y maravillosa. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, Dios amado, Señor Todopoderoso, Señor, porque Él establece su orden, Señor, en los corazones, Dios amado, Señor, que le abrimos la puerta, Señor Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, por el fluir, Dios amado, Señor, de tu naturaleza, Dios, en nuestras vidas, Señor Todopoderoso, Señor. Mira, Señor Padre Santo, Señor, todas aquellas personas, Señor, que vayan a mirar, Señor, estos contenidos, Dios amado, Señor, que este tu vaso, Señor, sube a las redes, Dios amado, que sea usted, Señor Padre Santo, primeramente convenciéndolos de pecados, Señor, con tu Santo Espíritu, Dios amado, Señor, que sea usted, Dios amado, Señor, tocando sus corazones, Señor, a través de estos contenidos, Señor Padre Santo, Señor. Son favores que te pedimos, Señor Todopoderoso, Señor, que sea usted, Señor, ayudándonos siempre, Señor Padre bueno, Señor, a mantener en alto, Dios amado, la bandera de la fe, Dios amado, Señor Padre Santo, Señor, a defender siempre, Señor, la fe del Señor Jesucristo de Nazaret, tu unigénito Hijo, Señor Padre amado, para el cual has creado, Señor, todo cuanto existe, Dios Todopoderoso, Señor. Oh Padre Santo, cuto, oh mío, coamá, Señor Padre Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Señor. Toma el control y el dominio de este tu vaso, Dios amado, Señor Padre Santo. Son favores que te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, Señor. Toma el control y el dominio, Señor, de cada palabra, Dios amado, Señor Todopoderoso, Señor, sea usted, Señor, siendo, oh Dios, nuestro santo consuelo, Señor, nuestra guía, Dios amado, Señor, sea usted, Señor Padre Santo, Señor, siendo, Señor, nuestro pastor, Dios amado, permitiéndonos, Señor Padre amado, Señor, enfocar la atención del Espíritu de nuestra mente, Señor, hacia la voz de tu Santo Espíritu, que sea usted, Señor, ayudándonos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos de ella, Dios amado, Señor Jehová de los ejércitos celestiales, bendito eres, Señor, para siempre, Dios Todopoderoso, Señor. Graba, Señor, tus palabras en la tabla de nuestros corazones, Señor Todopoderoso, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a estar en Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a estar, Señor, en coinonía, Señor, contigo, oh Dios amado, y con tu Hijo Jesucristo de Nazaret y con tu Santo Espíritu, Dios amado, Señor. Que sea usted ayudándonos a defender nuestra comunión íntima contigo, Señor. Son favores que te pedimos, Señor. Que sea usted, Señor, librándonos de los que no son ocultos, Dios amado, Señor. Porque tú conoces todo lo que está en las tinieblas, Señor, oh Dios Padre, Señor. Y contigo mora la luz, oh Dios amado, Señor. Sea usted, Dios Todopoderoso, Señor, haciendo, Señor, que el cielo gobierne, Dios amado, Señor. Y usted es quien tiene el control y el dominio, Señor, del reino de los hombres, Dios amado, Señor. Usted está, Dios amado, Señor, por encima de todo principado, Dios amado, Señor, por encima de toda potestad, Dios amado, por encima, Señor, de todo trono, de todo dominio, de toda autoridad, Dios amado, Señor.
Lávanos y cúbrenos con tu sangre, Dios amado Jesucristo de Nazaret, usted, Dios amado, que nos ha comprado, Señor, con tu sangre para Jehová de los ejércitos celestiales, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret, hágase, oh Dios amado, Espíritu Santo de Dios, tu voluntad en este lugar, Dios amado, Señor, y para con todos y cada una de las personas que estaremos mirando estos contenidos, Dios amado, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya, mi alma te glorifica, Señor Dios Todopoderoso. Vamos así, amados hermanos, a estar dándole inicio a esta bella prédica de esta tarde. Vamos a estar iniciando con el libro de los Gálatas, capítulo 3, verso 26 y 27. Nos dice así la preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya, mi alma te glorifica, Jesús. Vamos a estar centrados, amados hermanos, en unos cuantos versos de diferentes libros de las Sagradas Escrituras. El tema de hoy, amados hermanos, es el bautismo. El tema de hoy es el bautismo. Vamos a estar hablando lo que es el bautismo, explicando lo que es el bautismo y la función del bautismo, amados hermanos. Vemos, amados hermanos, que Dios es bueno. Dios en su misericordia y en su bondad nos demuestra que solo Él es grande, solo Él tiene el control y el dominio de la vida y de la muerte. De Él son todas las cosas, y el Espíritu de Él es que tiene el control y el dominio del fluir de todas las cosas, tanto como las que fluyen en el panorama espiritual como las que fluyen en el panorama material. Vamos, amados hermanos, a leer unos cuantos versos, y vamos a estar enfocados en estas palabras, explicando y charlando acerca de este tema del bautismo que es necesario en la vida del creyente. Vamos así, que nos dice el primer libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos dice aquí la preciosa palabra de Dios en el libro, también en el primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 21. Dice así la preciosa palabra del Espíritu Santo de Dios: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Nos dice así también la preciosa palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Nos dice así la bendita palabra de Dios: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aleluya, santo, 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 Padre de los espíritus de los profetas, todo mi ser te da la gloria. Nos dice así, amados hermanos, también en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 5 y 6, nos dice así la bendita palabra de Dios: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya, santo, santo, Espíritu de Jesucristo de Nazaret, Padre bueno, Señor, Padre santo, santo. Nos dice aquí también, amados hermanos, la Santa Biblia de Jehová de los ejércitos celestiales, en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 16, nos dice así la bendita palabra de Dios: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aleluya, santo, 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 Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos celestiales.
También así nos dice por último, amados hermanos, la bendita palabra del Señor Jesucristo de Nazaret en el libro de Romanos capítulo 6, verso 3, nos dice así la bendita palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aleluya, santo Dios amado. Yo leo de esta manera, amados hermanos, para que podamos comprender más claramente lo que estaremos explicando, para que puedan entender claramente el tema en el cual estaremos centrados, amados hermanos, que sea el Señor dándonos entendimiento, sabiduría, discernimiento de espíritu, que sea Él en todo momento y ahora permitiendo que su Santo Espíritu cumpla su rol en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, tanto físicas como espirituales, para gloria y honra del Señor Jesucristo de Nazaret. Pues sí, amados hermanos, nos dice la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret, entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, como yo he venido hablando, hermanos, como yo he venido hablando en los anteriores videos, amados hermanos, que las almas humanas, las cuales tenemos libre albedrío de nosotros, es la decisión de cuál espíritu morará en nuestro interior, de cuál espíritu reinará en nuestro interior, de cuál espíritu operará en nuestro interior. Vemos que cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo de Nazaret, que lo aceptamos como nuestro único y gran Salvador, que le entregamos el espíritu de nuestra mente al Señor Jesucristo de Nazaret, entonces el Señor Jesucristo de Nazaret derrama de su Santo Espíritu sobre nuestro interior. El Señor Jesucristo de Nazaret hace que su Espíritu gobierne nuestro interior, hace que su Espíritu gobierne nuestro intelecto, hace que su Espíritu gobierne nuestra conciencia. El Señor nos concientiza de su palabra, de su voluntad, de sus mandamientos, de lo que Él desea que hagamos, de las cosas en las cuales Él desea que permanezcamos y de las cosas en las cuales Él desea que nos apartemos. Vemos que el Señor nos da la claridad mental que necesitamos. El Señor es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede dar, porque el mundo entero está bajo condenación por causa de la naturaleza de Adán y Eva, pero el Señor en su misericordia y en su amor y en su bondad nos envió a su Hijo, a su Verbo encarnado, al Señor Jesucristo de Nazaret, a este planeta Tierra, para que nosotros, que somos considerados las almas humanas, tengamos oportunidad de obtener el perdón de nuestros pecados y oportunidad de obtener lo que es la salvación y la vida eterna. Vemos, amados hermanos, que cuando aceptamos al Señor Jesucristo de Nazaret, entonces el Señor Jesucristo de Nazaret comienza primeramente a limpiar nuestro interior, a moldearnos como el alfarero moldea el barro. El Señor comienza a tratar con nosotros, el Señor comienza a apartarnos de las cosas que a Él le desagradan que estemos haciendo, y nosotros, como lo hemos aceptado como nuestro único gran Salvador, lo vamos obedeciendo y lo vamos obedeciendo, y a medida que lo vamos obedeciendo, su naturaleza, su reino va tomando lugar en nuestro interior, y entonces Él mismo va a ir reflejando en nuestro exterior todo lo que Él está sembrando en nuestro interior. Vemos que el Señor en su misericordia y en su bondad nos dice claramente en su palabra, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vemos que es necesario el bautismo en la vida del cristiano. Nosotros, una vez que ya tenemos la certeza y la convicción de que el Señor nos ha apartado de todo lo que hacíamos mal delante de Él, una vez que tenemos la certeza y la convicción de que ya estamos en comunión íntima, en coinonía con el Espíritu Santo de Dios al cual le servimos, entonces ya reconocemos que estamos listos para ser bautizados, reconocemos que ya estamos preparados, que podemos dar el paso del bautismo, porque esto es algo que no se puede hacer estando en pecado. Tú estando en pecado no puedes bautizarte, porque cuando tú te bautizas, estás bautizándote en la muerte de Cristo, estás abandonando todas las cosas que tú sabes que tú hacías mal delante de Dios. Tú las estás abandonando al mismo instante que te estás sumergiendo en el agua. Cuando te sumerges en el agua, tu viejo hombre queda. Tú te liberas de tu viejo hombre. Entonces, cuando sales del agua, una vez ya bautizado, comienza el Espíritu del Señor Jesucristo de Nazaret a reinar en tu interior.
Entonces, si tú estás en pecado, tú recibirás castigo de parte de Dios porque te estás bautizando estando en pecado. Incluso puedes hasta morir porque el espíritu de tu mente mismo te matará poco a poco porque tú sabes que estás siendo hipócrita delante de Dios. Vemos que el Señor nos invita a adorarlo en espíritu y en verdad. El Señor nos envía a no ser ni fríos ni calientes. El Señor nos envía hacerle obediente. El Señor nos invita a valorar el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos estamos bautizando, Cristo está tomando lugar en nuestra vida, Cristo está tomando lugar en nuestra conciencia, Cristo nos está concientizando que su Espíritu está en nuestro interior, y por esta causa, esta palabra, esta bendita palabra nos dice que estamos revestidos de Cristo, porque cuando nos bautizamos nos revestimos del Señor Jesucristo de Nazaret. Y esto es lo que nos quiere dejar dicho esta palabra, amados hermanos. Vemos que el Señor en su misericordia, en su bondad y en su amor prepara el espíritu de nuestras mentes, prepara nuestros corazones. El Señor Jesucristo de Nazaret prepara nuestras vidas para que seamos vasos útiles delante de Él, para que seamos instrumentos de su gloria, tanto físicas como espiritualmente, como yo les he venido diciendo. El Señor Jesucristo de Nazaret desea utilizarnos en el área de los milagros, de las señales, de los prodigios, tanto físicos como espirituales, pero es necesario que nosotros demos el paso de fe que nos corresponde dar. Nosotros vemos que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo de Nazaret, el Señor Jesucristo de Nazaret nos da fe, aumenta nuestra fe. La fe es el creer que Dios envió verdaderamente a su Hijo Jesucristo de Nazaret a este planeta Tierra para morir por los seres humanos que pertenecemos a este planeta Tierra, para morir por nosotros que somos las almas humanas. Vemos que el Señor nos demuestra que el creer que verdaderamente Él hizo esto, que envió a su Hijo a este planeta Tierra para morir por los habitantes de este planeta Tierra. Ese es el comienzo de la fe. Y cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el Señor Jesucristo de Nazaret es el Señor, el unigénito del Dios Altísimo, del Dios vivo que creó el universo espiritual y todo cuanto sabemos que en Él existe, y también el universo material y todo cuanto sabemos que en Él existe. Cuando creemos esto es el comienzo de la fe. La fe está comenzando a fluir en nosotros, porque la fe es un espíritu que está delante del trono de Dios como una llama encendida. La fe es un espíritu poderoso de alta jerarquía que nos es concedido a nosotros los creyentes que creemos en el Señor Jesucristo de Nazaret. Vemos que el Señor en su misericordia y en su bondad nos envía a mantener en alto la bandera de la fe en nuestro interior y en nuestro exterior, en nuestro diario vivir. Vemos que el Señor en su misericordia y en su bondad nos demuestra que es importante bautizarnos, el bautismo en la vida del creyente, porque cuando nos bautizamos entonces podemos comenzar a entrar en dimensiones sobrenaturales, en dimensiones altas, en escalones altos. El Señor desea que avancemos tanto física como espiritualmente. Vemos que el Señor Jesucristo de Nazaret, antes de comenzar su ministerio, Él fue y se bautizó, y cuando se bautizó, entonces el Espíritu Santo de Dios comenzó a obrar en Él. El Espíritu Santo de Dios obraba en Él antes de su bautismo, pero después que Él se bautizó, el Espíritu Santo de Dios comenzó a obrar de sobremanera mucho más grande a través de Él, porque por ejemplo vemos que Él fue inspirado por el Espíritu y fue al desierto, y esto fue la obra del Espíritu Santo de Dios, y esto fue una vez que fue bautizado. Entonces el Señor Jesucristo de Nazaret vino en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque Él ya se estaba negando completamente, completamente a la carne. Él fue 100% Dios, y como 100% Dios, cuando fue bautizado, comenzó a enfocar el espíritu de su mente mucho más al Espíritu de Jehová de los ejércitos celestiales que estaba en su interior, el cual tenía el control y el dominio del espíritu de su mente. Vemos, amados hermanos, que cuando tú le entregas el espíritu de tu mente al Espíritu de Jehová de los ejércitos celestiales, entonces no vives tú más, el Espíritu de Jehová de los ejércitos celestiales vive en ti. Vemos muchos ejemplos, como por ejemplo los profetas antiguos que han muerto siéndole fieles al Señor. Vemos que sus historias están ahí en las Sagradas Escrituras, sus historias están en
la Biblia nosotros leemos sus historias y vemos que son personas que le entregaron el espíritu de su mente al espíritu de Jehová de los ejércitos celestiales para ser los videntes de Jehová de los ejércitos celestiales aquí en este planeta Tierra, que es de Jehová de los ejércitos celestiales. Vemos, amados hermanos, que cuando aceptamos al Señor Jesucristo de Nazaret, estamos dando el primer paso de fe, pero tenemos que acordarnos que nosotros, cuando hacemos esto, estamos entrando a un campo de batalla, con nosotros mismos y con todas las cosas, tanto físicas como espirituales que nos rodean, amados hermanos. Vemos que estamos comenzando a decirle al Señor: ven, yo voy a ser parte de tu ejército, dame tus armaduras para pelear a tu favor, para pelear a favor de esto que tú me ofreces, porque yo deseo participar en esta salvación y esta vida eterna que tú me estás ofreciendo. Vemos, amados hermanos, que el Señor en su misericordia y en su bondad nos demuestra claramente que solo Él es Dios Todopoderoso y que es importante el bautismo en la vida del creyente, amados hermanos. Vemos también, amados hermanos, en Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, que nos dice aquí en el libro de Pedro, capítulo 3, verso 21, nos dice así las Sagradas Escrituras: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, como la sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Aleluya. Comío coto ama, mi alma te glorifica, Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos celestiales. Santo, 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 santo. Nos dice aquí su bendita palabra, amados hermanos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vemos, amados hermanos, que nos dice claramente, amados hermanos, que el bautismo no quita el pecado de la carne, el bautismo no quita el pecado de la carne, sino que el bautismo es la entrada para que nosotros permanezcamos en lo que es la naturaleza del Señor Jesucristo de Nazaret, porque cuando nosotros somos bautizados, entonces el Espíritu Santo del Señor Jesucristo de Nazaret comienza enteramente a vivir en nuestro interior, y entonces el trabajo del Espíritu de nuestra mente es hacer que esa naturaleza permanezca en nuestro interior, reinando en nuestro interior y a través de nuestro interior. Y esto, amados hermanos, nosotros lo logramos en una vida en obediencia, obedeciendo la voz del Espíritu Santo de Dios, porque cuando inclinamos la voz del Espíritu de nuestra mente a la voz del Espíritu Santo de Dios, entonces escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios y podemos obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios. Si enfocamos el Espíritu de nuestra mente hacia las obras de la carne, hacia las obras temporales, entonces estaremos matando lo que es la vida del Espíritu, estaremos complaciendo lo que es la carne. Entonces, si tú una vez bautizado inclinas tu atención hacia el pecado, entonces el bautismo no estará haciendo la función que Dios desea que haga en ti, porque tú con tu libre albedrío estás decidiendo pecar, estás rechazando la naturaleza del Señor Jesucristo de Nazaret. Pero una vez que ya tú eres bautizado, que tú andas rectamente delante de Dios, que tú andas en integridad delante de Dios, que tú andas en obediencia delante del Espíritu Santo de Dios, entonces el bautismo comienza a fluir en tu vida, tú comienzas a ver los frutos del bautismo. El bautismo es la puerta para que Dios comience a obrar sobrenaturalmente en tu vida, tanto física como espiritualmente. El bautismo es la base importante. El bautismo nos hace morir al pecado completamente para que Cristo resucite en nuestro interior. Vemos que el bautismo es una de las herramientas más importantes en la vida del creyente. El Señor nos invita a ser bautizados porque somos bautizados en la muerte del Señor Jesucristo de Nazaret. Cuando nos bautizamos, entonces estamos diciéndole no al pecado, y entonces estamos comenzándole a decir sí a la obediencia hacia la voz del Espíritu Santo de Dios. Estamos comenzando a decirle
sí al sometimiento a la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Cuando nos bautizamos, estamos diciéndole sí a la fe que el Señor Jesucristo de Nazaret deposita en nosotros para que nosotros la defendamos. Estamos diciéndole sí a nuestra coinonía con el Señor Jesucristo de Nazaret, a nuestra comunión íntima con el Señor Jesucristo de Nazaret, cuando nosotros nos bautizamos y permanecemos en la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret, obedeciendo la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret, obedeciendo la voz de su Santo Espíritu. Entonces el bautismo comienza a llevarnos a los nuevos niveles, comienza a entrarnos por esa puerta sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios nos llevará, nos irá llevando a partes que Él desea llevarnos y estará operando en nosotros y a través de nosotros. Vemos que el Espíritu Santo de Dios fue enviado por el Señor Dios Padre a nuestras vidas para guiarnos hacia toda verdad, para convencernos de pecado, para ayudarnos a hacer las cosas bien delante del Señor Jesucristo de Nazaret. Vemos que el bautismo es importante en la vida del creyente. El bautismo es una herramienta poderosísima del Espíritu Santo de Dios para el creyente. Vemos que la fe debemos mantenerla en alto y una vez bautizados tenemos confianza, tenemos la seguridad de que verdaderamente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo de Nazaret y de su Santo Espíritu. Vemos que el bautismo es una herramienta importantísima en la vida del creyente, amados hermanos, y es necesario que nos bauticemos, que adoremos al Espíritu Santo, que adoremos a Dios Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que nos bauticemos y que reconozcamos con ello que verdaderamente el Señor está en nuestras vidas ayudándonos tanto física como espiritualmente. El Señor siempre está ahí dispuesto a darle claridad a nuestras conciencias, a darle claridad a nuestras mentes. El Señor siempre reinará en un corazón dispuesto a obedecer la voz de su Santo Espíritu. El Señor siempre estará dispuesto a guiarnos por sendas de luz, porque Él es luz, Él mora en la luz inaccesible. Vemos que el Señor está dispuesto siempre a ayudarnos a cumplir sus mandamientos. Nosotros tenemos que poner la parte que nos corresponde, el cual es obedecer la voz de su Santo Espíritu, para que entonces Él pueda cumplir el propósito y el plan de salvación que Él tiene para con nuestras almas. Aleluya, mi alma adora a Dios Padre. Señor Jehová de los ejércitos celestiales, Padre de todos los misterios del cielo, Señor. Todo mi ser te da la gloria, Dios Todopoderoso. Gracias por tu luz admirable y maravillosa, Santo Dios Todopoderoso. Vemos, amados hermanos, también que nos dice la bendita palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16. Nos dice así la bendita palabra de Dios. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo de Nazaret es claro y específico en su palabra. El Señor nos envía a predicar su palabra al mundo entero. El Señor nos envía primeramente a mirar la paja de nuestro ojo, antes de mirar la paja del ojo de los demás, a limpiar nuestra vida, a meditar en cómo imaginamos delante del Señor, en cómo pensamos delante del Señor, en cómo hablamos delante del Señor, en cómo actuamos delante del Señor, una vez que reconocemos que Él es el omnisciente, el omnipresente, el que todo lo oye, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Cuando nosotros reconocemos esto, entonces nosotros miramos la paja de nuestro ojo y podemos saber si estamos viviendo una vida recta delante del Señor, si estamos viviendo una vida en coinonía con el Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos celestiales. Podemos ver y percibir y deducir cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando estamos haciendo las cosas mal delante del Señor Jesucristo de Nazaret. Vemos que el Señor le da claridad a nuestra mente. El Señor, una vez que nos limpia, una vez que nos transforma, una vez que hace con nosotros su obra, una vez que cumple su obra en nuestro interior y en nuestro exterior, entonces Él nos declara listo para ir a predicar su palabra. Entonces nos envía a mostrarle a las demás personas la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas, para que las demás personas anhelen ese espíritu precioso, ese espíritu bendito y lleno de gracia que Él ha depositado en nuestros interiores, para que aquellas personas que están en tinieblas vean su luz admirable y maravillosa brillando en el interior de todos y cada uno de los que ya lo hemos aceptado como nuestro único y gran Salvador y lo adoramos en espíritu y en verdad. El Señor nos envía a predicar su palabra para que aquellas personas que todavía están en oscuridad
reconozcan que Dios los está llamando a través de nuestras vidas, a través de nuestras predicaciones, que Dios los está llamando al arrepentimiento, que Dios desea hacer con ellos lo mismo que ha hecho con nosotros, los que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo de Nazaret, y el Señor nos irá preparando y el Señor mismo es quien nos declarará listo para ir a predicar su palabra, para ir a predicar su palabra, para ser instrumentos de Él, en la mano de Él. Vemos que cuando la persona, tú le predicas la palabra y cree la palabra que tú le estás predicando y es bautizado, entonces Él es salvo, la persona es salvo porque el Señor lo ayudará a obtener esa salvación y esa vida eterna que el Señor les está ofreciendo, porque el Señor está mirando que está creyendo, la fe está creciendo en su corazón, el Señor está mirando que Él está dando el paso que le corresponde y entonces el Señor, como sabe que con su propia naturaleza adámica no puede cumplir la voluntad de Dios, entonces el Señor lo ayudará a través de su Santo Espíritu, porque está mirando que está poniendo la parte que le corresponde. Pero cuando a la persona se le predica y no cree la palabra que se le está predicando y no es bautizado, entonces inmediatamente esa persona está siendo condenado porque está rechazando la salvación que el Señor Dios Todopoderoso le está obsequiando. Entonces vemos que aquella persona está cerrando su voluntad para que el Espíritu Santo de Dios no actúe en su vida ni a través de su vida. Entonces aquella persona se está condenando a sí mismo por causa de su incredulidad, porque es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú permaneces siendo una persona incrédula, tú condenas tu alma eternamente para siempre. Pero cuando tú crees la predicación que se te está predicando del Señor Jesucristo de Nazaret, entonces tú al creer, le das paso al Espíritu Santo de Dios para que obre en tu vida de manera especial. Entonces el Espíritu Santo de Dios te irá quitando de tu vida todo lo que a Él le desagrada y irá depositando en tu vida lo que a Él le agrada. Y el Espíritu Santo de Dios te indicará cuándo debes bautizarte y tú obedecerás la voz del Espíritu Santo de Dios y entonces la naturaleza del Señor Jesucristo de Nazaret comenzará a reinar en tu interior y a través de tu interior, y el Señor Jesucristo de Nazaret reflejará en tu exterior todos los tesoros incontables que Él está depositando en tu interior, los hará reflejarse en tu exterior: el amor, la bondad, la misericordia, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la humildad, las virtudes de los espíritus ministradores. El Señor todo eso lo reflejará en tu exterior. El Señor preparará tu intelecto, el Señor preparará todo tu ser, tanto físico como espiritual. El Señor nos demuestra claramente que Él estará ahí siempre para protegerte. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán tropiezos, pero el Señor, cuando tú caigas, el Señor está dispuesto a levantarte. El Señor nunca te dejará postrado en tierra, porque donde abunda el pecado, la gracia del Señor Jesucristo de Nazaret sobreabunda, porque la sangre del Señor Jesucristo de Nazaret cubre multitudes de pecados, y el Señor nos demuestra que solo Él es Dios, solo Él es santo, solo Él es digno de toda gloria, de toda honra y de todo poder. El Señor solamente necesita un corazón dispuesto a ser utilizado por Él, un corazón dispuesto a obedecer la voz de su Santo Espíritu. Vemos que el Señor nos invita a ser bautizados una vez que ya lo hemos aceptado como nuestro único y gran Salvador. Vemos que el Señor, bendito sea su nombre, en su misericordia y en su bondad, está siempre ahí con nosotros como un Padre amoroso, guiándonos tanto física como espiritualmente, amados hermanos. Bendito sea Jehová de los ejércitos celestiales y el Señor Jesucristo de Nazaret y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Kamiko tua uka tua ma. Señor Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo. Hágase tu voluntad, Dios amado, para con los seres de carne, oh Dios amado, Señor, sobre la cuales has derramado de tu Santo Espíritu, Señor, y te adoramos en espíritu y en verdad. Vemos, amados hermanos, que nos dice también la bella y preciosa palabra de Dios en el Señor Santo, Santo, hay poder en tu sangre, Jesucristo de Nazaret. Vemos, amados hermanos, que nos dice también la preciosa palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 5 y 6. Nos dice así la bendita palabra de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Aleluya, mi alma adora a Jesús. Las palabras del Señor Jesucristo de Nazaret, amados hermanos, penetran hasta los huesos, hasta las extrañas, amados, hasta los tendones, todos los miembros de nuestros seres, tanto físicos como espirituales. La palabra del Señor es una espada cortante de dos filos que penetra lo más profundo de la existencia, amados hermanos. Vemos que el Señor nos demuestra claramente que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, amados hermanos. Vemos que es necesario el bautismo en la vida de los creyentes, amados hermanos. Es necesario que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Es necesario que reconozcamos que Él nos ha dado ojos espirituales y oídos espirituales para que veamos todo lo que acontece en nuestros interiores y a través de nuestros interiores, alrededor de nuestros interiores. Vemos que el Señor desea que permanezcamos en la claridad de nuestra mente. El Señor desea que nosotros seamos, que le sirvamos con libertad, que le sirvamos y le adoremos en espíritu y en verdad. El Señor nos demuestra que es necesario que nazcamos de agua y del Espíritu, que reconozcamos que Él es Dios Todopoderoso, que Él está ahí abriéndonos la puerta. El Señor desea que su corazón reine sobre el corazón nuestro. El Señor desea que la mente de su Hijo Jesucristo de Nazaret gobierne la mente nuestras. El Señor desea que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestros espíritus de que verdaderamente somos hijos de Dios. El Señor desea que nosotros seamos sus instrumentos, sus vasos útiles, sus videntes aquí en este planeta Tierra. El Señor nos demuestra claramente, el Señor nos dice aquí en su palabra, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque el espíritu y la carne son algo equivalente. La carne solamente mira las cosas exteriores, las cosas materiales, porque la carne sabe que es polvo y algún día se convertirá en ceniza y será esparcido por el viento. Nosotros por lo menos tenemos metas, tenemos propósitos que cumplir, tenemos sueños que lograr, y entonces nos enfocamos en estas cosas y tratamos de obtener estas cosas, mientras que el Espíritu trabaja para la salvación de nuestra alma, porque el Espíritu es eterno. Nuestro ser material, nuestro ser visible ha de pasar, porque ninguno durará ni siquiera 200 años de vida en este planeta Tierra, pero nuestra alma es eterna. Entonces el Espíritu trabaja para ayudarnos a salvar nuestra alma, y nosotros, estando en este plano material, es que tenemos la oportunidad de salvar nuestra alma. Vemos que el Señor nos invita a bautizarnos como creyentes, como ya hemos aceptado al Señor Jesucristo de Nazaret como nuestro único gran Salvador. El Señor nos invita a bautizarnos, a adorarle en espíritu y en verdad. El Señor nos invita a entregarle el espíritu de nuestra mente para que sea Él dándole claridad a nuestras conciencias, para que sea Él estableciendo su orden en el interior nuestro, y a través del interior nuestro vemos que el Señor desea estar en medio de nuestros familiares. El Señor desea utilizarnos en cada área de nuestras vidas. El Señor desea que dobleguemos nuestros entendimientos, que doblemos nuestras rodillas ante Él, que reconozcamos que solo el Señor Jesucristo de Nazaret es el Señor y que Él tiene misericordia de nosotros para gloria y honra de Dios Padre. Vemos que el Señor nos ha comprado con su sangre para gloria y honra de Dios Padre, para que el Señor Dios Padre glorifique su nombre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Bendito sea su nombre, amados hermanos. Vemos que el Señor es bueno y para siempre su misericordia, amados hermanos. Es necesario el bautismo en la vida del creyente, amados hermanos. El bautismo es un espíritu poderoso. El bautismo es la puerta por la cual podemos entrar para ver cosas sobrenaturales, amados hermanos. Aparte del bautismo, amados hermanos, el bautismo y la obediencia andan juntos, amados hermanos. Todo mío, coamá. Mi alma te glorifica, Jehová de los ejércitos celestiales. Hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Vemos, amados hermanos, también que nos dice la bendita y bella palabra del Señor Jesucristo de Nazaret en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados
invocando su nombre. Vemos, amados hermanos, que el Señor nos invita a bautizarnos, a lavar nuestros pecados en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, porque como les he venido diciendo, donde el pecado abunda, la gracia del Señor Jesucristo de Nazaret tiene que sobreabundar, pero es necesario que haya un arrepentimiento verdadero. Es necesario que le demostremos al Señor Jesucristo de Nazaret que verdaderamente estamos arrepentidos de nuestros pecados, para que el Señor Jesucristo de Nazaret nos ayude, nos indique qué hacer. Entonces, para que su gracia comience a hacer entrada a nuestras vidas y comience a sobreabundar donde abundó el pecado en el área de nuestra vida, que el pecado haya abundado, amados hermanos. Vemos que el Señor nos dice claramente que no debemos detenernos, debemos levantarnos en pie de guerra a favor de lo que Jehová de los ejércitos celestiales nos ofrece a través del Señor Jesucristo de Nazaret, el cual es la salvación y la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Amados hermanos, debemos bautizarnos. El bautismo es importante en la vida del creyente. Debemos adorar a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Dios siempre estará en nuestro interior para guiarnos. Dios siempre nos dará la certeza y la convicción de nuestra voz. Dios siempre nos dirá cuando debemos ir a la izquierda y debemos obedecer, y Él siempre nos dirá cuando debemos ir a la derecha y debemos obedecerle. Él siempre nos dirá qué debemos hacer y debemos obedecer. Él siempre nos dirá qué no debemos hacer y debemos obedecer. Amados hermanos, vemos que el Señor Jesucristo de Nazaret, bendito sea su nombre, vemos que el Señor Jesucristo de Nazaret nos dice que no debemos detenernos, sino avanzar, bautizarnos y andar en los dones que Él tiene disponibles para todos y cada uno de nosotros. Amados hermanos, ya hemos dado el primer paso, ya hemos dado el paso de fe, el cual es abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo de Nazaret, el cual es entregarle el espíritu de nuestra mente para que Él reine en nuestro interior, a través de nuestro interior. Ahora bien, el Señor Jesucristo de Nazaret nos envía, amados hermanos, a bautizarnos, amados hermanos, porque el bautismo es necesario en la vida del creyente, amados hermanos. Vemos también, por último, amados hermanos, que nos dice la bendita y santa palabra del Espíritu Santo de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, en el libro de Romanos capítulo 6, verso 3, nos dice así la bendita y bella palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos dice la palabra, amados hermanos, que todos hemos sido bautizados en su muerte. Cuando tú te bautizas, entonces tú estás decidiendo abandonar tu vida. Tú estás diciendo, ya, he decidido aceptar al Señor Jesucristo de Nazaret como mi único gran Salvador, y no voy a dar marcha atrás. Moriré siéndole fiel al Señor Jesucristo de Nazaret. Estaré en los caminos del Señor Jesucristo de Nazaret y nada me detendrá, absolutamente nada me detendrá. Estaré en el camino del Señor Jesucristo de Nazaret y estaré eternamente y para siempre en el camino del Señor Jesucristo de Nazaret hasta que muera, al igual que Sadraque, Mesaque y Abednego prefirieron entregar su cuerpo para ser quemado en el horno de fuego antes que fallarle al Señor Jesucristo de Nazaret, antes que fallarle al Espíritu de Jehová de los ejércitos celestiales, el cual estaba reinando en el interior de ellos y a través del interior de ellos. Antes de fallarle, antes de negar su fe, prefirieron dar su vida. Cuando tú te bautizas, estás diciéndole a Dios, he aquí, ya he comenzado a vivir para ti, he comenzado a vivir una vida en negación a la carne, para vivir una vida en el Espíritu, para vivir una vida en los frutos de tu Espíritu que tú has depositado en mi interior. Tú estás diciéndole a Dios, me estoy comprometiendo hoy contigo a serte fiel delante de estas personas que son testigos de mi bautismo. Tú le estás abriendo la puerta al Señor Jesucristo de Nazaret, estás cerrando tu voluntad para que las tinieblas no reinen en ti, estás abriendo la puerta al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios reine en ti. Nos dice claramente en Romanos capítulo 6, vuelvo y lo repito, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El Señor nos dice claramente que debemos vivir una vida en negación a la carne. El Señor Jehová de los ejércitos celestiales es nuestro Padre que nos ve en nuestros secretos y Él nos va a recompensar en público, tanto física como espiritualmente, pero
Es necesario que nosotros hagamos tesoros incontables en los cielos y que veamos las cosas espirituales como Él desea que las veamos y que veamos las cosas materiales como Él desea que las veamos. Es necesario que toda nuestra confianza y nuestra fe esté depositada solamente en Dios, como dice el libro de los Salmos, en Dios solamente está callada mi alma. Vemos que el Señor desea ayudarnos y Él siempre nos va a ayudar. Así que yo te invito, amado hermano, amada hermana, en Cristo Jesús, que te bautices y que adores a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo en espíritu y en verdad, y que siempre con el Espíritu y que siempre con el espíritu de tu mente obedezcas la voz del Espíritu Santo de Dios, el cual habla a tu interior. Ukatoa, ukomio, koama, Espíritu Santo de Jesucristo de Nazaret, todo mi ser te da la gloria. Vamos así, amados hermanos, a estar orando en despedida, y que sea Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cumpliendo sus designios, su propósito y su plan de salvación que Él tiene para con todos y cada uno de nosotros, que ya le hemos abierto la puerta de nuestros corazones al Señor Jesucristo de Nazaret, y también en la vida de aquellos que lo han de aceptar como su único gran Salvador algún día antes que sea tarde, para gloria y honra de Jehová de los ejércitos celestiales. Aleluya, amén. Oh Padre Santo, Dios amado, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre de las luces admirable y maravillosa, Señor. Tú que eres el Santísimo que santifica, Dios amado, Señor Todopoderoso, Señor. Sabemos, Señor, que estamos en tiempos apocalípticos, Dios amado, y que es necesario, Señor, que el fluir de tu profecía apocalíptica, Dios amado, Señor, marche al pie de la letra, Dios amado, pero tú nos mandas, Señor, a no alarmarnos, Dios amado, por más señal que veamos, Dios amado, Señor, por más acontecimiento que veamos, Señor Todopoderoso, tanto físico como espirituales, Señor. Usted es quien nos da, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor Todopoderoso, Señor. Ayúdanos, oh Padre Santo, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores olvidadizos de ella, Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, Señor. Santifícanos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, oh Dios. Tu palabra son espíritu y son vida, Señor Todopoderoso, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, para gloria y honra de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, Señor Todopoderoso. Mira aquellas personas, Señor, por las cuales siempre oramos, Señor Todopoderoso. Sea usted teniendo el control y el dominio de ella, Dios amado, Señor. Sea usted, Señor, bautizándonos con tu don de lengua y con tu don de interpretación de lengua. Sea usted, Señor, bautizándonos con tu Santo Espíritu y con tu fuego santo, Señor, que está delante de tu presencia, Señor. Ukutu, ukamio, kotuama, Señor, Padre de los ejércitos de la luz, ukatua, oh Santo, Santo. Padre de los ejércitos de la luz, Señor, mire estos contenidos, Señor, que estamos subiendo a las redes, Dios amado. Sea usted glorificándote, Señor, a través de ellos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Santo, 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 mi alma te adora, Jehová de los ejércitos celestiales. Nos vemos, amados hermanos, en la próxima prédica, que sea el Señor Jehová de los ejércitos celestiales con todos y cada uno de nosotros, tanto física como espiritualmente, guiando nuestros pasos para gloria y honra del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya.